Hola, les quiero hablar sobre la continuación de esta noticia en desarrollo de la cual ya hemos hablado bastante, que tiene que ver con las consecuencias económicas, esta catástrofe económica que ha ocurrido en Argentina a consecuencia de los resultados de las elecciones PASO, en la que con un poco más de un 47% la fórmula Fernández-Fernández del kirchnerismo, el peronismo de izquierda, arrasó en las elecciones y se observó que hubo consecuencias económicas bastante catastróficas. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya hemos visto cómo ha aumentado el dólar, la inflación, también vamos a ver un poco el tema del default, que ya se está anunciando que podría quebrar Argentina como país y no pagar sus deudas, y otros temas, pero vamos a ir viendo qué es lo que ha ocurrido en este segundo día de catástrofe económica para ver si ha sido tan malo como el primero. Hay que mencionar que actualmente Argentina ya superó los 1900 puntos de riesgo. ¿Qué significa esto? Que son clasificaciones internacionales para determinar cuál es el riesgo de un país para invertir, dependiendo de cuánto han pagado también sus deudas. Y dependiendo de esto también los bonos, los créditos de deuda del Estado argentino tienen un riesgo más alto o más bajo, lo que significa que los van a comprar o no. ¿Y qué ocurrió? Que ya en 2 días aumentó desde 877 puntos básicos, que es muy alto, a lo que ahora ha sido un número catastrófico, que es 1946 puntos, tan solo en 2 días. Como pueden observar en este gráfico, es bastante alto lo que había, pero en 2 días ya hubo un salto catastrófico que no se ve que vaya a parar pronto. También está la devaluación del peso argentino y que va de la mano del precio del dólar, que aumenta en Argentina, aunque en la práctica no es que aumente el dólar, sino que se está depreciando cada vez más el peso argentino. ¿Y qué ocurrió? Una devaluación de un 30% del peso argentino, y eso ha causado también problemas para las monedas latinoamericanas. Paraguay se vio relativamente afectado y en cierta medida los otros países de Latinoamérica, aunque el más afectado al parecer fue Paraguay y parcialmente Uruguay con esta devaluación. ¿Y qué ocurrió? Que recordemos que el día de ayer aumentó de manera sustancial el dólar y el Banco Central argentino intentó controlar la situación, pero el día de hoy no logró parar este aumento de costo del dólar en comparación al peso argentino. Porque el día de hoy, 14 de agosto, el dólar subió un 9%, está a 63 pesos, y eso que el Banco Central argentino está básicamente aumentando la cantidad de dólares que se están vendiendo por parte del Banco Central para intentar bajar el precio del dólar, pero eso no funciona y sigue aumentando y se espera que aumente. No creo que sería descabellado decir que tal vez veamos el peso argentino llegar a los 80 pesos argentinos de aquí a una semana. No creo que sea tan descabellado decirlo, tal vez 2 semanas, pero el ritmo que esto va creciendo, esto parece que tan solo va a empeorar. Y viene también el tema del default. ¿Qué pasa con el default? Que podemos observar que ya ha habido advertencias de distintos economistas de que podría caer en default esta economía argentina. Y el primero que lo mencionó fue Javier Milei, con otros economistas argentinos de tendencia libertaria, y al principio todos decían, no, si esto es una exageración, no va a caer en esto. Pero ahora organismos internacionales e incluso economistas que tienden a ser más de izquierda, keynesianos, están advirtiendo de esta posibilidad. Porque como está aumentando la inflación, se está depreciando la moneda argentina, ha ocurrido también que en Argentina misma muchos negocios no saben qué precio poner a los productos porque se está devaluando de manera impresionante la moneda, y por lo tanto nadie se atreve a vender. Ha habido casos de negocios en que se anuncia que tienen los productos y los ven y la gente le dice ¿cuánto cuesta? Y dicen, no estoy vendiendo. ¿Por qué no estás vendiendo? Porque no sé cuánto cuesta. O sea, el dinero se está devaluando tanto y está llegando a un punto de crisis que en muchos lugares en realidad está habiendo escasez de productos, no porque falten productos, sino porque la gente no sabe cuánto vender porque la moneda se está devaluando de una manera impresionante. Y esto puede llevar a que básicamente haya un default por parte de Argentina. ¿Y qué significa que haya un default de un país? Básicamente significa que un país ya no puede pagar sus deudas, y eso no es que afecte directamente en lo que hace un país, pero lo que sí termina causando es que ya no le prestan dinero a ningún organismo internacional, desde un país hasta también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. ¿Y qué significa esto? Que si un país está muy endeudado y después ya no está recibiendo dinero prestado, ya no puede pagar todos los gastos que está haciendo. Y eso lleva a dos cosas, dos posibilidades. Opción 1, como se te corta toda la posibilidad de préstamos a tu Estado y también se corta la posibilidad por completo de préstamos a las empresas privadas del país, las empresas y también el Estado argentino va a tener la alternativa de opción 1,
cortar todo el gasto y tener un superávit y solo van a poder gastar con superávit, que eso no va a ocurrir. U opción 2, para mantener la enorme deuda, gasto público y mantener el mayor gasto que ingresos de su Estado, van a empezar a imprimir dinero, que puede hacerlo el Estado argentino porque su Banco Central depende de manera más o menos directa de su poder ejecutivo. Y como lo más probable es que van a tener que seguir manteniendo esto, porque además quiere salir reelecto Macri, y para eso vamos a ver las propuestas que está haciendo. Eso significa que probablemente los argentinos van a empezar a imprimir billetes como si no hubiera un mañana, y eso va a causar una inflación altísima. Y todos los que sepan algo de historia o de economía sabrán qué pasa cuando se empiezan a imprimir billetes como locos. Nosotros tuvimos nuestro ejemplo aquí con Salvador Allende y no terminó de muy buena manera. Y también en Venezuela se ha hecho esta idea de imprimir billetes como si no hubiera un mañana. Y eso aumenta más la inflación, se devalúa aún más el dinero y causa crisis enormes como lo que han habido en distintos países en distintas épocas. Pero esto nos lleva eventualmente a preguntarnos, bueno, la situación es complicada, esto es negativo. ¿Cuál es la reacción que está haciendo Mauricio Macri? ¿Qué está haciendo el presidente de derecha argentina para solucionar esta situación? Ya se le hicieron consejos por parte de distintos economistas que lo que hay que hacer es básicamente cortar el gasto público, bajar impuestos, acabar con subsidios, básicamente hacer una doctrina rápida del shock con respecto a la economía para hacer cambios radicales. ¿Y qué es lo que decidió hacer nuestro estimado presidente de Argentina, Mauricio Macri? Él decidió básicamente seguir las políticas que se hicieron durante el peronismo, durante el kirchnerismo, y estas consisten básicamente en dar subsidios, aumentar el gasto público y pagar bonos para distintas profesiones. Vamos a comenzar con lo que es positivo. Hizo ciertas rebajas impositivas que anunció para el impuesto a las ganancias, también impuestos para ciertas pymes, pero esto es menor. Lo principal, y vamos a resumirlo de manera rápida, es que tanto para funcionarios públicos como privados se van a dar unos bonos emitidos por el gobierno, que no sé de dónde va a salir ese dinero, probablemente se empiecen a imprimir billetes. También decidieron dar unos subsidios para familias desempleadas, así que el gobierno va a imprimir más dinero para gastar esto. Becas nuevas para estudiantes pagadas por el Estado, que no sé de dónde va a salir el dinero cuando están extremadamente endeudados. Y básicamente se va a hacer una cantidad importante de subsidios a distintos grupos políticos y una baja muy menor de impuestos a las pymes. Y uno se preguntaría por qué está haciendo esto, si esto es básicamente intentar solucionar el problema con las mismas medidas que causaron el problema y siguiendo muchas veces doctrina económica que se ve en países bastante fracasados, como es el caso de Venezuela, donde también intentan hacer esto de imprimir billetes, dar subsidios, y casi lo olvidaba, que también lo anunció Mauricio Macri, subir el sueldo mínimo, que en esta situación realmente no soluciona absolutamente nada. Y la pregunta de por qué hace esto, que en realidad es continuar con las políticas que causaron el problema, es porque él quiere salir reelecto. Y recordemos que en octubre va a haber elecciones para que se decida el siguiente presidente de Argentina. Entonces lo que está intentando hacer Mauricio Macri con esto es tratar de comprar el voto de la población con bonos. El tema de que haga este tipo de política es que se va a profundizar la crisis, va a aumentar el precio del dólar mucho más en Argentina, se va a devaluar su moneda, va a aumentar el desempleo y la situación económica simplemente va a continuar empeorando de manera continua. Por lo tanto, digamos que no es una muy buena idea hacer esto, pero los impulsos y los electorales son más importantes al parecer que la prosperidad de su país, y con este camino que se está tomando no sería raro, y aquí voy a citar a Javier Milei, que dentro de un mes o tal vez menos hubiera un default en Argentina y hubiera una crisis enorme que no se ve desde la década de 1990 en el país trasandino. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué el año que viene? La obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y de 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más!